El fundamento más importante para ser un cristiano es la resurrección. No importa cuántas pruebas muestres, cuántas contradicciones bíblicas, errores históricos, falsas profecías y demás, aún así, el cristiano seguirá siendo cristiano, porque tiene la resurrección como defensa. Y aunque ya hablamos y desmentimos la resurrección en el episodio 2 de este podcast, hoy vamos a ver si en realidad la resurrección y algunos otros aspectos supuestamente únicos de Jesús son tan importantes y únicos como para seguir creyendo, a pesar de que te muestran evidencia de lo contrario. ¿Están listos? Comencemos. Bienvenidos al capítulo 3 de nuestro podcast La experiencia escéptica. Y como de costumbre, hoy estaremos expandiendo en el tema que se tocó esta semana sobre los paralelos que hay entre la resurrección de Jesús y la resurrección de dioses mucho más antiguos que Jesús. Y solo dimos 3 ejemplos para empapar el paladar. Ahora, que quede claro, en este video no hablaremos de más dioses que comparten un paralelo con Jesús en la resurrección, y mucho menos defenderemos argumentos pobres como el de la película Zeitgeist, que presenta a todos los dioses siendo crucificados, resucitando al tercer día, naciendo el 25 de diciembre y no sé cuántos disparates más. Todo eso es falso. El propósito de este video es demostrarles que la iglesia sí tenía conocimiento de estos paralelos y las artimañas que usaban para desmentirlos, para dejar a Cristo como el único que resucitó y que nació de una virgen y que hacía milagros y que ascendió al cielo de verdad, etcétera, etcétera. Veamos. Justino Mártir, uno de los primeros padres de la iglesia y uno de los mejores apologistas de la historia, nos escribe en su primera apología, capítulo 21, y cito: "Y cuando decimos también que el Verbo, que es el primogénito de Dios, fue engendrado sin unión sexual, y que Él, Jesucristo, nuestro Maestro, fue crucificado y murió, resucitó y subió a los cielos, afirmamos nada distinto de lo que ustedes creen de los que tienen por hijos de Júpiter. Porque saben cuántos hijos atribuyeron sus estimados escritores a Júpiter: Mercurio, la palabra intérprete y maestro de todos; Esculapio, quien siendo un gran médico fue alcanzado por un rayo y ascendió al cielo; y Baco también, después de haber sido descuartizado miembro a miembro; y Hércules, cuando se entregó a las llamas para escapar de sus fatigas; y los hijos de Leda y Dioscuri y Perseo, hijo de Danae, y Belerofonte, quien aunque surgido de los mortales, subió al cielo sobre el caballo Pegaso. Porque ¿qué diré de Ariadna y de aquellos que como ella han sido declarados asentados entre las estrellas? ¿Y qué hay de los emperadores que mueren entre ustedes, a quienes juzgan dignos de deificación, y en cuyo nombre presentan a alguien que jura haber visto subir al cielo al César ardiente desde la pira funeraria? ¿Y qué tipo de hechos se registran de cada uno de estos supuestos hijos de Júpiter? No hace falta decirlo a quienes ya lo saben. Estas cosas las perpetraron diablos inicuos". Cierro cita. Claro está aquí que para Justino Mártir estos paralelos eran reales. Los hijos de Júpiter resucitaron y ascendieron al cielo, nacieron de vírgenes, etcétera, etcétera. Los Césares también ascendieron al cielo, y ya habíamos mencionado a Rómulo en el video anterior, el primer rey de Roma, y cómo éste resucitó y se le apareció a un seguidor y le dejó instrucciones de cómo adorarlo y de cómo llevar las buenas noticias al mundo entero. ¿El evangelio de Rómulo? En otra carta, Justino Mártir dice estar seguro que el diablo mostró falsas historias entre los griegos, con Baco, el hijo de Júpiter, quien después de morir resucitó y ascendió al cielo, el cual también tenía rituales con vino igual que Jesús. Y entre los sabios de Egipto miles de años antes de Jesús, y con los falsos profetas de Baal en el tiempo de Elías, etcétera, etcétera. Justino Mártir estaba consciente de estos paralelos y no los negaba, sino que similar a lo que tenemos hoy, toda la culpa es del diablo, ya que éste creó estas imitaciones de Cristo para confundir a la iglesia. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo sabía el diablo que Jesús vendría y sería crucificado y que resucitaría al tercer día?
¿No fue ese el propósito de la resurrección, que nadie se lo esperaba? Incluso el diablo fue tomado por sorpresa. Pero para Justino Mártir y la mayoría de cristianos hoy día, el diablo es omnisciente y omnipresente, porque pudo mirar al futuro y saber lo que ocurriría para así introducir las mentiras. Pero miremos lo que tiene que decir Tertuliano en sus prescripciones contra todas las herejías, capítulo 40. Abro cita. El diablo, por supuesto, a quien pertenecen esas artimañas que pervierten la verdad, y quien por los escritos místicos de los ídolos rivaliza incluso con las porciones esenciales de los sacramentos de Dios. Él también bautiza a algunos, es decir, a sus propios creyentes y seguidores fieles. Promete la expiación de los pecados, celebra también la ofrenda del pan e introduce una imagen de resurrección. Cierro cita. Aquí podemos apreciar cómo Tertuliano también reconocía los paralelos que ya existían antes y después de Cristo en el mundo pagano, donde se llevaban a cabo los mismos rituales que tiene la iglesia hoy, como la ofrenda del pan y el vino, los bautismos y hasta la esperanza de la resurrección, etcétera, etcétera. Pero Tertuliano dice que esto es obra del diablo, una imitación. Otra vez colocando al diablo en terreno omnisciente. También tenemos a Teófilo de Antioquía, otro antiguo padre de la iglesia, escribiendo en una carta para el segundo siglo. Y dijo: pero tú, negando que los muertos son levantados, tú podrás decir: muéstrame solo una persona que fue levantada de la muerte, para que viendo pueda creer. Pero aún así, tú crees que Heracles, quien se quemó vivo, está vivo, y que Esculapio, quien lo mató a un rayo, fue levantado. Pero aún así, no crees lo que Dios te dice, refiriéndose a Cristo. Cierro cita. Aquí tenemos otro antiguo padre apostólico confirmando que habían personas que creían estas cosas de otros dioses, que habían cultos enteros dedicados a estos dioses que murieron y resucitaron de los muertos y ascendieron al cielo. Pero según Teófilo, ninguno de esos es real, solo Cristo resucitó de verdad. Y después se preguntan por qué los paganos no creían en Cristo. La respuesta es más que obvia, ¿no? La creencia en los paganos era muy real. La esperanza de una vida después de la muerte era cosa de esperanza, y toda puesta en sus propios dioses. El poeta romano Ovid escribe en su poema Metamorfosis para el año 8 después de Cristo: crece y prospera, niño, sanador de todo el mundo. Los seres humanos a menudo estarán endeudados contigo y tendrás derecho de restaurar los muertos. Tú mismo serás derribado muerto por la llama de los rayos de tu abuelo Zeus. De un dios pasarás a ser cadáver y luego serás un dios que fue un cadáver. Se parece a Cristo, ¿cierto? Claramente podemos ver un poema estilo profecía sobre Esculapio, no Jesús. Las personas creían esto con una gran pasión, a tal punto de dar la vida por ello. ¿Y cómo se atreven los cristianos a decir que estos eran engaños del diablo, cuando ellos mismos no tienen prueba alguna de la resurrección de su Dios? Lo único que tienen son unos documentos totalmente contradictorios y llenos de problemas históricos, proféticos y demás. Heródoto, el padre de la historia, nos dice en su libro Historias, capítulo 4. Los devotos de Salmoxis afirman ser inmortales, ya que ellos creen que no mueren, sino que aquel que muere regresa al dios Salmoxis, habiendo aprendido de Pitágoras, quien hizo una sala y alimentó a los jefes de su pueblo, enseñándoles que ellos nunca morirían, sino que irían a un lugar donde vivirían para siempre y tendrían todas las cosas buenas. Increíble creer que 5 siglos antes de Jesús ya habían personas creyendo estas cosas, afirmando así que Jesús no es único, que esa excusa de que el diablo se lo inventó tampoco lo es, ya que para el 5º siglo antes de Cristo, el único diablo que existía era Ahriman de los zoroastrianos. El concepto de Satanás todavía no aparecía en el culto judío. Y así
podemos hablar de muchísimos otros paralelos como la resurrección de Inanna o la resurrección del César, donde los muertos se levantaron de la tumba y fueron a la ciudad. Y hubo un gran terremoto, igual que en la muerte de Cristo en Mateo, ¿cierto? Pero esto no es todo. Lo más grande de esto es que los Césares, al resucitar, sus seguidores irían a adorarlos en los templos para siempre. Idéntico a Jesús, ¿cierto? Y así podemos seguir mencionando más y más paralelos. Pero concluyamos con esto. Es fácil ver cómo los padres apostólicos escriben en contra de otras religiones y cultos, desmintiendo a sus dioses, sus experiencias, sus pasiones, sus historias, sus resurrecciones y milagros y evangelios como el de Rómulo, escrito por Próculo Julio. Es fácil ver cómo desmienten sus evidencias, sus documentos, sus pruebas a favor de lo que ellos llaman la verdad. Es muy fácil ver esto. Lo que no es fácil es ver a estos cristianos darse media vuelta y afirmar con la misma pasión y seguridad de los paganos que su Dios es real, que su resurrección es real, que su evidencia es real, que sus documentos y sus pruebas son reales. Eso es lo difícil. Después se preguntan por qué existen tantos ateos y agnósticos, por qué hay tanto escéptico que duda de lo escrito por Dios en la Biblia. Dudamos porque tenemos toda la razón y la evidencia para hacerlo. Así que, en fin, decimos una vez más, con mucha tranquilidad y seguridad, que Jesús no resucitó. Déjame un like si te gustó este video, suscríbete y aprieta la campana de las notificaciones y déjame un comentario si estás o no estás de acuerdo conmigo. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad. Hasta luego.